En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. No estamos acostumbrados, pero Ursula von der Leyen lo ha dicho sin ambajes. Las capitales europeas trabajan para desplegar soldados en Ucrania, sobre el terreno. Eso sí, cuando el conflicto se estabilice, es parte de las garantías de seguridad vitales para cualquier acuerdo de paz. Pero el hecho es que la mera posibilidad de que soldados europeos operen en Ucrania plantea realmente un cambio de paradigma en la seguridad continental. Hasta ahora el compromiso europeo era financiero, soltar dinero, ayuda militar, algo, no demasiado, sanciones económicas, pero poner pie sobre el terreno por parte de soldados europeos supone cruzar un umbral histórico, asumir que la seguridad de Ucrania está ligada intrínsecamente a la seguridad de los miembros de la Unión Europea. Se habla de decenas de miles de efectivos liderados por Europa, con respaldo estadounidense, eso sí, en inteligencia, mando y control. Esto implicaría, de hecho, una arquitectura de seguridad completamente nueva. Se transformaría a Ucrania en una suerte de estado tapón protegido por un dispositivo militar multinacional. No dejaría esto de tener sentido para una Rusia que ha visto cómo esas llanuras de cereales ucranianas han sido habitualmente el camino elegido por quienes la han querido invadir. En términos estratégicos, eso sí, equivaldría a poner un cortafuegos establecido permanentemente contra Moscú, mandando un mensaje inequívoco al Kremlin, que Europa está dispuesta a defender ese statu quo hasta las últimas consecuencias. El papel de Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia mundial y que desde luego de cara a todo este asunto tiene un voto fundamental, es clave. Habrá presencia estadounidense como parte del esquema de seguridad, según plantea la propia von der Leyen. No es un detalle menor porque la incertidumbre ha cundido, además preocupando de forma verdaderamente relevante a las capitales europeas, porque no sabían cuál era la posición de Trump, que es evidente. Hemos visto distintos posicionamientos en este tiempo que lleva desde el pasado 20 de enero. Hemos visto apoyar a Putin, hemos visto tildarlo de loco, hemos visto hablar de la presión con la que iba a conseguir que se hiciera lo que él plantea como solución de paz. El caso es que la Casa Blanca parece haber comprendido que dejar solos a los europeos abre la puerta a una duda evidente y ya no solo sospechada sobre el compromiso atlántico, pero además, si realmente se implica, aunque sea en ese papel secundario, lo que evidentemente va a conservar Estados Unidos es el papel central en la configuración de la paz. No va a poner los soldados sobre el terreno, no le interesa, considera que es una lucha ajena y que, estando Europa al lado, que se implique Europa, pero sigue dominando el escenario. Para Europa, a pesar de que tenga que arriesgar esos soldados y de que en muchas ciudades europeas no está bien visto por parte de la opinión pública desplazar militares nacionales hasta un conflicto que está fuera de las fronteras, es un movimiento también que pone sobre la mesa una cierta madurez política, porque un esfuerzo de seguridad liderado por la Unión en una vecindad tan próxima como es la de Ucrania, con recursos financieros, humanos y políticos aportados por sus Estados miembros, demuestra que la Unión Europea está apostando de forma real por la tan cacareada autonomía estratégica de la que no hemos dejado de oír hablar en los últimos tiempos, pero que no se ve cristalizada con ningún ejemplo concreto, y esto sería un ejemplo perfecto. Pero por otro lado, para la otra parte, ¿qué supone para el Kremlin este escenario? En la narrativa rusa puede que esta decisión se interpretara como un acto hostil, incluso si fuera tomada la decisión después de un alto el fuego. Podría servir de cara al consumo interno para esa propaganda que presenta la guerra como una lucha existencial contra la OTAN. Pero es evidente que un ejército ucraniano bien pertrechado y bien entrenado después de 3 años de guerra, respaldado por una fuerza multinacional que a su vez tiene la aquiescencia de Washington, no parece tampoco un enemigo para obviar. Es evidente, tendría que ser tenido en cuenta. Moscú tendría que decidir entonces si asume un enfrentamiento directo con tropas occidentales o si opta, que parece lo más probable, por estrategias híbridas, cibernéticas, de desinformación, para aceptar el statu quo que se generará en el proceso de paz, pero seguir desgastando el dispositivo europeo,
el poderío europeo sin cruzar líneas rojas que pudieran provocar una respuesta colectiva. Por su parte, el papel de Ucrania obviamente es central, porque es el interesado, lo primero, ¿no? Porque el ejército ucraniano está fortalecido, tiene capacidad operativa. Ahora mismo, en términos de experiencia, es el ejército con mayor capacidad de la Unión Europea. No me refiero a armas, obviamente, ni nada de eso, sino que sus soldados están bien entrenados y están día a día batiéndose el cobre con los soldados rusos, y eso en el resto de ejércitos de la Unión Europea no existe a día de hoy. Por lo tanto, sus tropas servirían de garantía, de refuerzo, de señal política de que el protagonismo corresponde a quien defiende su territorio. Por eso es necesario también mantener la financiación estable, mientras la arquitectura de seguridad, al final configurada en ese plan del que daba cuenta con esbozos Ursula von der Leyen en una entrevista con Financial Times, es una arquitectura híbrida en la que Europa y Estados Unidos proveen garantía, recursos y presencia en el lado europeo, mientras que Ucrania asume el papel fundamental de bastión ante esa amenaza que llega desde el este. Una fórmula que por otro lado recuerda en cierto modo al papel que jugó la Alemania occidental en tiempos de la Guerra Fría, donde era imprescindible que fuera un Estado no fallido, que resistiera, que tuviera soldados de otros países en su territorio para ejercer de contención frente a todos esos países del Pacto de Varsovia. Una de las decisiones más soberanas, sin embargo, de cada país es enviar tropas fuera de sus fronteras. Por eso, y lo reconoce Ursula von der Leyen, hará falta voluntad política decidida de cada uno de los socios miembros de la Unión Europea, porque es evidente que la opinión pública no está acostumbrada a acompañar los discursos beligerantes, al menos entre los socios de la Unión, y sobre todo, según vas oscilando desde el este, países bálticos, Polonia, etcétera, hacia el oeste del continente. Por eso, esta es una coyuntura en la que la cohesión del proyecto europeo está a prueba. Francia y Alemania tendrán que tener un papel determinante como líderes de la Unión. Reino Unido, desde fuera, pero europeo, les guste o no, tendrá que tener también un papel más complejo, implementarlo, pero fundamental. Estamos ante una coyuntura en la que se dirime el futuro de la arquitectura de seguridad europea, de la credibilidad de la Unión como actor estratégico y sobre todo también de la relación transatlántica como momento de redefinición. Si la Unión Europea logra sostener ese compromiso, habrá demostrado que la guerra de Ucrania ha marcado un antes y un después en su forma de entender su papel en el mundo. La unidad frente a un vecino como el ruso, que nunca ha dejado de concebir la fuerza como un instrumento político y al que no se puede responder solo con grandilocuentes declaraciones ni apelando a principios democráticos. Hay que responder con la fuerza, con las mismas palabras que son las que se entienden desde Moscú. En esa encrucijada se encuentra Bruselas. Ya quien dirige la Comisión parece concienciado. Veremos si están concienciados las capitales y, en última instancia, si lo estamos los ciudadanos. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta a titulares de información geopolítica de la jornada, que elabora, como es habitual, Blanca El Tronco. No se marchen, porque continúa Pulso Geopolítico en Intereconomía.